Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es la mañana del 11 y esto es Canal 11 de Punta del Este. Estamos acompañándolos hasta las 12:30 o estaremos en esta jornada un poco más soportable, ¿no? El frío como que amainó. Anoche no estuvo tan frío, la madrugada de hoy tampoco. Sí humedad, pero las temperaturas se moderaron un poquito por suerte, para dar un respiro en estos días bastante duros, aunque habían anunciado que toda esta semana, incluso hasta la próxima, íbamos a tener muy bajas temperaturas. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Inumet a esta hora. Disfruta el invierno in-house. Confort infinito solo en Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? 11 grados la temperatura máxima de este jueves 7 de agosto. En la mañana, cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas, neblinas y bancos de niebla. En la tarde-noche de hoy, nuboso y cubierto, precipitaciones escasas y aisladas, vientos del suroeste y sur de 20 a 40 kilómetros por hora. Mañana viernes, 9 grados la mínima, 10 la máxima, cielo nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas en la mañana, disminuye la nubosidad en la tarde-noche, vientos del suroeste y sur con rachas de 40 kilómetros por hora. Para el sábado, 8 grados la mínima, 10 la máxima, cielo nuboso, periodos de algo nuboso, neblinas y bancos de nieblas, vientos del suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora. Tenemos en Punta del Este 10 grados 8 décimas de temperatura, vientos del sur-suroeste entre 8 y 15 kilómetros por hora y 94% la humedad. Títulos destacados de Cadena del Mar. En Maldonado un apostador sacó 7 millones de pesos en el 5 de oro. Lo sacaron entre dos, uno de ellos en Maldonado. La gente afortunada, ojalá que le puedan dar un buen uso a ese dinero. ADES Punta del Este convoca a nuevos voluntarios para sumarse a su base. La Libertad Avanza Uruguay obtuvo las firmas necesarias y prosperan en su reconocimiento como partido político. La colectividad libertaria, que tiene entre sus referentes a Nicolás Quintana, Rodrigo Codesal y Gonzalo Nova, superó el umbral de adhesiones exigido por la Corte Electoral. Ahora van a seguir con los pasos, con la idea de competir en la elección de el año 2029. Estamos hablando de Uruguay. La Libertad Avanza, un partido surgido de la República Argentina a través de su líder Javier Milei, hoy presidente, y que se ha formado en Uruguay, inclusive cuando esta iniciativa recibieron el apoyo, el saludo y el beneplácito de Patricia Bullrich, la ministra del Interior de Argentina, de que los apoyó, dándoles ánimo en la configuración de este partido político. Acá en Uruguay, ustedes lo escucharon ayer al senador Sebastián da Silva, que yo le pregunté, no le dan bolilla ninguna. Después aparecen las sorpresas y, hagamos un análisis de qué pasó en la sociedad uruguaya. Y yo creo que estas opciones surgen motivo del hartazgo del modelo típico de la política uruguaya, o de la forma, de la práctica habitual de hacer política en Uruguay, que a la gente la tiene harta y parecería que el sistema político no lo entiende. Entonces aparece alguien con otro discurso, con otro relato, con otra intención. Pero mirá que tiene sus lados oscuros también, sí, pero estoy tan harto, me pudrió tanto el sistema habitual que, ¿sabes qué? Me quiero salir, le voy a dar la oportunidad a otro. Total, perdido por perdido, vamos a ver, capaz que hacen las cosas distintas, o por lo menos vamos a darles un susto a esto, a ver si reaccionan y empiezan a hacer las cosas bien. El sistema político uruguayo no le da bolilla a la creación de la Libertad Avanza. No olvidemos que en Uruguay las elecciones se ganan y se pierden por exiguo margen de votos, ¿no? A nivel nacional y departamental. Por lo tanto, no es que digas, pero un partido nuevo tiene que sacar, 50.000 votos de diferencia para ganar una elección. En definitiva, ya están las firmas necesarias para la configuración o la conformación del partido político La Libertad Avanza en Uruguay. Veremos cómo sigue esto, si finalmente logran cumplir todos los pasos que exige la Corte Electoral y después a ver qué campaña hacen, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que aparece un partido y la gente va a ir a votarlo como moscas a la miel. Hay que ver cuáles son las propuestas, cuáles son los programas de gobierno, cuáles son los integrantes, cuáles son los ejes de trabajo, cuáles son los principales temas, en fin, falta mucho todavía, pero es una señal nueva que está encendida. Otro titular de Cadena del Mar dice: Día Mundial de los Faros, ¿cuáles y cuántos iluminan la historia y el encanto de Maldonado? La historia de los faros es realmente apasionante, no solamente con su función, sino con las cosas que han visto, entre comillas, esos faros, y con sus señales. Tantas canciones que hay, ¿no? Se me viene a la mente una de Vicentico, Fuiste mi faro en la ciudad, ¿no? Los faros de referencia para los navegantes, para los marinos, una referencia histórica de los accidentes geográficos de los continentes a lo largo y ancho del mundo que tienen su historia.
Los faros del departamento de Maldonado destacan por su riqueza histórica y su rol como guardianes del mar. Estas estructuras no solo han guiado a los navegantes, sino que también son íconos, bueno, turísticos, históricos, etcétera, etcétera. De hecho, el Día del Patrimonio son uno de los lugares más visitados, ¿no? Otro titular, Federico Casareto presentará pedidos de informes por lo que sucedió en la boya petrolera de José Ignacio. La información es muy escueta e insuficiente. El diputado va a presentar un pedido de informes. Bueno, de hecho, ya está pronto el pedido de informes, ¿no? Ayer yo lo recibí por parte del legislador, que lo envió a los medios. Está dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomir, de conformidad con lo que determina el artículo 118 de la Constitución. Solicito se curse al Ministerio de Ambiente. Federico Casareto, cursado al Ministerio de Ambiente, en el cual plantea en el primer punto, pregunta si se tomó conocimiento por parte del Ministerio el vertido de productos en la terminal este de ANCAP de José Ignacio. Punto 2, de ser así, ¿qué medidas se adoptaron? Punto 3, ¿conoce de qué producto se trata? Punto 4, ¿conoce el volumen del producto filtrado al mar? Sin más, lo saludo atentamente, Federico Casareto, representante nacional. Las mismas preguntas de este último van a la Armada Nacional. Agregó el diputado Casareto en la comunicación que nos hizo llegar ayer, por lo menos a mí. Vamos a ver otros titulares de Cadena del Mar. Operación Coba, 4 condenados y 4 imputados por narcotráfico en San Carlos y Maldonado. Aniversario José Ignacio, se analizan propuestas para establecer día oficial. Mira, justamente ahí tenemos uno de los faros de Punta del Este. Cuando decimos Punta del Este, en realidad no hablamos del balneario, hablamos de una extensión, de como un destino turístico que engloba no solo Punta del Este, sino también lo que es José Ignacio. Y no sé si Piriápolis, ¿no? Porque creo que Piriápolis tiene su identidad propia, pero como que José Ignacio, que también la tiene, pero quiero decir, cuando uno habla de Punta del Este, no piensa en la península propiamente dicha, es mucho más allá. Pero bueno, aquí tenemos la imagen del faro de José Ignacio y la zona de la Playa Brava de José Ignacio, que se ve allí con mucha concurrencia. Vamos al diario Correo de Punta del Este. Aterrizaje de emergencia en Carrasco generó desvío de un Airbus A320 hacia Laguna del Sauce. Bueno, ayer finalmente la avionetita esa de práctica terminaron poniéndole arriba una chata y sacándola, ¿no? Como dijo este tipo que no tiene nada que ver ni idea del tema de aviación, lo único que en vez de ir con un elevador, la lingaron con cuerdas, con unas bandas de esas tipo manguera de bombero, la levantaron y la pusieron arriba de la chata de un camión. Horas, demasiadas horas como parece operativo, opino yo de afuera, la sensación que me da, una cosa sencilla, que no hubo ninguna complicación, no hubo incendio, no hubo heridos, no hubo absolutamente nada. Más allá de que haya que periciar la avioneta a ver qué pasó, pero bueno, eso lo pueden hacer en un hangar. Pero esto estuvo entorpeciendo la labor del aeropuerto de Carrasco durante un montón de horas y provocó desvíos de aviones hacia otros lugares, como por ejemplo Laguna del Sauce. Paralización de operaciones en la boya petrolera genera un mínimo de $80.000 diarios de costo para ANCAP. ¿Y quién paga la fiesta? Otro argentino residente en Punta del Este condenado por contrabando de vehículo. Continúa suspendida la maniobra de descarga de crudo en la boya petrolera. Y empresa JHSF obtuvo autorización de la comuna para remodelar el Hotel Fasano. Graves denuncias en un caso de violencia doméstica. Supuestamente está con los narcos más pesados de Punta del Este y La Paloma. A ver. Los menores relataron episodios alarmantes. La defensa del hombre apeló argumentando que no hay pruebas de violencia doméstica o de género. Un caso de presunta violencia doméstica y de género impacta en San Carlos tras la resolución de un tribunal de apelaciones que confirmó medidas cautelares para proteger a 3 menores, identificados con las iniciales. La frase que abre esta nota, atribuida a GG, el hijo mayor del denunciado, refleja la gravedad de las acusaciones que incluyen malos tratos físicos, psicológicos y supuestas conexiones con actividades ilícitas en un caso que combina drama familiar y tensiones legales. Este proceso empezó en enero de este año, cuando una mujer, tía de los adolescentes, denunciaron por hechos ocurridos tras una visita a la cárcel de Las Rosas a el denunciado, donde está recluida la madre de los menores. Según esta persona, el denunciado la llevó a la cárcel para visitar a este hombre, pero incumplió su promesa de recogerlas, dejándolas varadas hasta altas horas de la noche. Cuando llegaron a La Paloma, este hombre habría roto el teléfono para evitar que se comunicara con su familia materna y la expulsó de su casa. Bueno, malos tratos y medidas, a medida que iba pasando el tiempo. Aquí estamos en marzo del 25 y aquí está el riesgo grave que corren los menores y por eso la decisión de dictar esta protección. Bueno, un tema delicado sin lugar a dudas.
Vamos a Maldonado Noticias, nutrido intercambio de inquietudes y proyectos entre autoridades de la Intendencia y vecinos de la costa, convocada por la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este y en nombre de la Mesa de Asociaciones Vecinales de la Costa de Maldonado. En la tarde de ayer se llevó a cabo una reunión con el Intendente Abella y otras autoridades. Se compartieron y analizaron inquietudes y problemáticas comunes a lo largo de toda la franja. El buque Eagle San Francisco se alejó de la monoboya de ANCAP sin descargar crudo. Tras operación antidrogas, ya hay 8 personas imputadas y al menos 5 requeridas. El INDA agradeció los miles de kilos de alimentos que fueron donados durante la alerta roja. Expedición de Fundación Schmidt Ocean Institute y científicos uruguayos explorará fondo marino. Y después estas noticias que compartimos en el día de ayer del operativo antidrogas en Maldonado y San Carlos. Bueno, esto es de hoy, pero estaba en los títulos de arriba. La administración Abella que presentará el presupuesto a fines de agosto y el individuo imputado por abuso sexual especialmente agravado penado con 3 años de penitenciaría. Abuso sexual especialmente agravado, 3 años. Por razones no informadas por el momento, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con portación de tobillera electrónica. El hecho fue denunciado en febrero de este año aquí en Maldonado. Habían denunciado un posible abuso sexual en perjuicio de una joven mujer. Recabaron toda la información, confirmaron el abuso, dispusieron actuaciones, mientras que al hombre le pusieron medidas cautelares: no comunicarse con la víctima por cualquier vía y no acercarse a menos de 1000 metros de ella durante 6 meses. La verdad que parecen un chiste, ¿no? Qué seguridad, qué tranquilidad le puede dar a una víctima de abuso sexual que al tipo le hayan dicho: no la llames, no le escribas y no te acerques a menos de 1 kilómetro. El tipo va en una moto, rompe la perimetral, mientras suenan las alarmas, se activa todo el protocolo y llegan los patrulleros. El tipo ya llegó y le pegó, la violó, la mató. La verdad, en mi opinión personal, me parecen sin sustento, no con una rigidez de contención importante. La medida cautelar es más para la tribuna que otra cosa, porque no solamente los tipos que las tienen que cumplir las incumplen, sino que además el sistema de control y de acción, más que nada, porque no, está muy bien controlado, me salta enseguida cuando el tipo rompe la perimetral. Bueno, pero y el operativo de accionar rápidamente, porque rompe la perimetral, la víctima está en riesgo absoluto. ¿Y qué hacemos para contener a ese individuo? En fin. El domingo 3 de agosto, el sujeto, que tiene además un antecedente penal, libraron la orden de detención contra él. Fue detenido ese mismo día en el departamento de 33. El depravado fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado. 3 años de penitenciaría. Fue aplazada esta pena por razones no informadas. El sujeto debió fijar domicilio, una medida muy importante, ¿no? No podrá modificarlo. No puede cambiar el domicilio sin previo aviso. Fíjate vos lo que son las medidas, ¿no? Mientras hay una mujer que fue víctima de abuso, ¿no? Que está padeciendo un trauma social, psicológico, emocional, mientras el tipo dice: che, no cambies de domicilio, ¿eh? La dirección que des tenés que mantenerla. Prohibido comunicarte con la víctima por cualquier vía. No le vayas a mandar un WhatsApp, ojo a las redes sociales, no te hagas el vivo, ¿eh? No entres a Instagram ni a Facebook, eso no se hace. Y además quédate en tu casa y no te saques la tobillera. La verdad que es una toma de pelo. Intento ponerme en el lugar de la víctima. No deben sentir seguridad ninguna y mucho menos justicia. Si bien no se hizo el juicio todavía, estas son medidas cautelares a la espera de un juicio, pero da la sensación de que la víctima no se debe sentir segura con una persona que está libre, salvo que tiene una tobillera que supuestamente lo monitorean, y el hombre anda a la vuelta, anda pululando, y yo me muevo y ¿a dónde voy? Y de repente el tipo no se habrá sacado la tobillera, no me estará haciendo la guardia, no me mandará a dar una paliza o no mandará a otro a que me haga algo. O sea, eso lo tenemos suelto pero monitoreado, la verdad a mí no me da ninguna garantía. ¿Qué crees que te diga? Vamos a los titulares del diario El País. Fernando Pereira alertó a senadores del Frente Amplio sobre malestar de las bases con acciones del gobierno. Otra vez allí un chisporroteo, una diferencia, un desajuste entre el partido y el gobierno, ¿no? Entre el Frente Amplio y el gobierno encabezado por Yamandú Orsi, con diferencias en cuanto a lo que se está haciendo por parte del gobierno, el cumplimiento de su programa, lo que se prometió en campaña, etcétera, etcétera. Bueno, lo plantea el presidente del Frente Amplio y se lo comunicó a senadores del partido, del gobierno. El pedido de los militantes blancos para la calle Pou y la advertencia de García por festejos en el Parlamento
Bueno, hubo un festejo por el aniversario de la lista 40 que encabeza Javier García y allí le gritaban a la calle Pou, volvé Luis. Y él dice, bueno, pero me acabo de ir. La gente quiere que vuelva Luis Lacalle Pou, quien seguramente será candidato para 2029. Conmoción en el deporte uruguayo por el fallecimiento de Matilde Itzkovich, promesa del karting a los 16 años. Bueno, esta chiquilina, la verdad que el talento que tenía era imponente, la inquietud desde muy chica por competir en karting. Bueno, además su papá, vinculado al automovilismo. Bueno, la verdad que ella insistió hasta que finalmente le dieron la oportunidad que se subiera a un karting y la rompió. O que se subiera a un kart, mejor dicho, y la rompió. Le vieron un talento enorme, le dieron posibilidad de competir en alguna carrera oficial también, tuvo un desempeño brillante, tuvo la chance de competir fuera del Uruguay, también dejó sorprendidos a muchos, hasta que finalmente terminó clasificando a un campeonato mundial de karting. Bueno, Matilde en las últimas horas dejó de existir, hay informaciones que circulan que señalan que se quitó la vida, suicidio. Otro caso más, una persona muy joven que se quita la vida, y además un capítulo muy doloroso para su familia, ¿no? Porque no se pueden cerrar un montón de cosas. La gran cantidad de preguntas que se debe hacer esa familia de qué pasó, por qué tomó esa decisión esta chiquilina, y el sentimiento de culpa que es inevitable en estos casos de autoeliminación, que los padres, los hermanos, los tíos, toda la familia directa, quizá algún amigo muy cercano pueda tener algún sentimiento de culpa, de qué podría haber hecho yo que no hice, por qué no estuve atento, cómo no me di cuenta, cómo no advertí. Bueno, eso la verdad que es una tortura tremenda. Nuestro pésame y nuestros respetos a la familia de Matilde en este momento tan duro. Y bueno, más allá de que el deporte está de luto y hayan suspendido una fecha del campeonato de karting que se corría este fin de semana en el Polideportivo de Mercedes, bueno, en señal de respeto, de luto, obviamente se ha suspendido la fecha, pero la verdad, yo tratando de ponerme en los pies de esa familia, además del dolor de la pérdida de un hijo, la avalancha de preguntas sin respuesta, ¿no?, que atormentan. La verdad que es ese ruido ensordecedor del silencio, de que buscas respuestas en un vacío que además por lo general no tiene luz, es un vacío negro. Navegar por ahí, hurgar día y noche, la verdad que es desesperante, ¿no? Así que bueno, toda la fuerza y todo el apoyo para la familia de Matilde. Otros titulares del diario El País: espectáculo por los 100 años del Palacio Legislativo, recibe rechazo del Partido Nacional, COSE había pedido consenso. Bueno, hay polémica allí por los festejos en el Palacio, se cumplen 100 años, no pueden pasar desapercibidos, pero tampoco armar una festichola que se corra el eje de la labor parlamentaria en ancas de un festejo, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Evidentemente el centenario de un edificio desde el punto de vista arquitectónico histórico tan rico como el Palacio Legislativo, pero fundamentalmente por el rol que cumple en la sociedad y en el Estado este edificio, no puede pasar desapercibido, no puede ser un día más, como en otros lugares que cumplen años y no dicen nada, ni siquiera destapan una Coca-Cola. Bueno, eso no puede pasar en el Palacio Legislativo, pero tampoco una cuestión de que, bueno, están todos distraídos pensando en un cumpleaños, en un festejo. No, muchachos, hay que laburar. Un término medio, pero se genera siempre polémica en estos casos. El nuevo sistema que permitirá cobrar con celular a comercios, técnicos y profesionales uruguayos, ¿cómo será? Darwin Núñez, el ingreso histórico que ya le dejó a Peñarol y las ventas europeas por encima de 170 millones de dólares. Tragedia en el show de Damas Gratis, ola de violencia deja un muerto y varios heridos en Colombia. ¿Quiénes son los inversores que visitaron el Gran Parque Central y su posible inclusión en el anteproyecto de 90 millones de dólares? Mirá las más de 50 fotos del evento bicentenario del pasado 1 de agosto, Política, Identidad y Futuro. Se fue un grande, falleció el periodista Juan Carlos Gestoso, ex Telenoche y hermano de Jorge Gestoso. Tenía 76 años, creo. No se llevaba con su hermano Jorge, estaba distanciado. Pero bueno, todos recordamos, ¿no?, a Juan Carlos Gestoso como presentador de Telenoche durante algunos años, hace, no sé, yo creo que en la década del 90, quizá. Caso Penades, Fiscalía avanza en investigaciones por denuncias cruzadas de irregularidades. La brecha con Brasil, el efecto Temu y el desvío con Argentina dificultan a supermercados y autoservicios.
La angustia del hermano del joven enterrado junto a la casa donde vivió Cerati. Mi papá murió buscándolo. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día encontraron restos humanos en una casa en Buenos Aires donde vivió el músico Gustavo Cerati un par de años, a principios de este siglo? Y bueno, querían investigar a ver de quién se trataba. Finalmente se hicieron los estudios de rigor y se encontraron con que era un joven que había sido asesinado en la década de los 80. Y bueno, y se enteraron ahora, después que lo identificaron, su papá murió no hace mucho y se murió sin saber qué había pasado con su hijo, que un día salió de la casa y nunca más volvió. De esos tantos casos que hay de personas que desaparecen de un momento a otro y nunca más se sabe nada de ellos. Bueno, ese padre murió con la angustia de no saber qué le habría pasado a su hijo. Su mamá y su hermano sí se enteraron, obviamente, y bueno, ahora estarán haciendo el duelo, cerrando esa etapa dura de la vida, pero en definitiva, el hermano de este joven, bueno, está atravesando un momento duro y como dijo, mi papá murió buscándolo. Pobre hombre, ¿no? Operación Caballo de Troya, agentes del ICE se escondieron en un camión de fletes y detuvieron a 16 inmigrantes. En el deporte, equipo en construcción, la pista de Peirano que descarta el cambio de sistema y la interrogante en Nacional. Los números de Matías Arezzo contra Nacional, su estadística en Peñarol, el sueño pendiente y el dato alentador. Bueno, todo esto calentando motores rumbo a el sábado, a pasado mañana, en que se jugará el partido clásico en el marco del torneo clausura. Y hay mucha expectativa de un lado y de otro, sin público, ¿no? O sea, otro clásico sin público. Seguimos con una cosa tan poco eficaz, como ridícula, como inoperante, como inconsistente. O sea, es un castigo que le duele a todos los hinchas y no soluciona absolutamente nada. ¿O se creen que porque el sábado se juegue sin hinchada en el próximo partido clásico o en otro partido Peñarol XX o Nacional XX no va a haber violencia? ¿O se creen que porque va a haber un clásico sin público se terminó la violencia en Uruguay? Que es un buen escarmiento que esto va a servir. ¿Alguien cree eso? Capaz que hay algún ingenuo o alguna ingenua que piensa que con esto después del sábado resurge la paz en el fútbol. La verdad, están colgados de una palmera en el planeta. Tras las primeras sorpresas de Copa AUF Uruguay, hoy se cierra la semana con 2 partidos. Hora y dónde ver. Mirá, el ex capitán de Nacional. Se me borró el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, acá Diego Polenta. Y Diego Polenta que está jugando en Wanderers, ¿no? Ahí está, en Wanderers, que juega con Plaza Colonia. Menos mal que mi vida no depende de ustedes, ¿no? Digo, porque si necesitara una bocanada de oxígeno y se las pido, ¿no? Bueno, el fútbol no es lo de ustedes, pero en otros temas me asisten. Por ejemplo, cine, deportes, hablando de ovnis y de aviones. Acá tenemos a una figura destacadísima. Y el fuerte de Marcelo, gastronomía, temas culturales en general, cultura general, ahí se destaca. Y Daniel en deportes extremos, ovnis, aviones, y otro fuerte, el fútbol, el básquetbol. Vos dominás el básquetbol, ¿no? Tampoco. Fórmula 1, ¿quiénes son los nombrame un equipo Fórmula 1? Colapinto. Es como que te diga, nombrame un equipo de fútbol y te diga Diego Polenta, ¿eh? El equipo. Ay, Dios mío. Seguí hablando de ovni nomás que venimos bien. Señoras y señores, el último título del diario El País. Bueno, Fernando Muslera, que parece que se destapó, ¿no? En Independiente. Tuvo partidos muy buenos con atajadas sensacionales, muy destacado por la prensa especializada argentina, con toques de arquero que estuvo muchos años jugando en el fútbol europeo y que tiene técnica muy buena, ¿no? Después que lo picaron fino porque Estudiantes perdió un par de partidos y la verdad que se comió unos goles Fernando Muslera que uno decía, Fernando, ¿ya está para el retiro? ¿Qué te pasa? Todo deportista tiene momentos altos y momentos bajos. Bueno, ahora Fernando Muslera está en un momento alto. La agenda deportiva de hoy justamente juega Independiente de Avellaneda y hay más Copa AUF Uruguay. ¿Qué dice el diario La R? La dificultad de aumentar impuestos en el gobierno de Yamandu Orsi.
¿Cómo equilibrar la necesidad de mayores ingresos fiscales con la imperiosa necesidad de fomentar un clima favorable para la inversión? A ver, la dificultad de aumentar impuestos en el gobierno de Yamandu Orsi. Dificultad, pero donde aumenten impuestos vamos a salir todos a la calle. Primero porque no aguantamos más impuestos, basta. O sea, acomoden, mejoren el gasto, gasten bien la fortuna que recauda el Uruguay. Estamos hablando de Uruguay fronteras adentro, no miremos otros países, no. Uruguay, con la recaudación que tiene, administrenla bien, gasten bien, ordenen el gasto del Estado, achiquen gastos al santo cohete que hay por doquier. Cualquier ciudadano común y corriente, si le dejas entrar al Estado, te haría ajustes de una economía doméstica que tendría muy buenos resultados en el Estado. Ordenen el gasto, sean prolijos, no derrochen la guita ajena, porque total, no es guita mía, sí, qué pero ya tomá para esto, para lo otro, como que volantea guita. Sean responsables y dejen de pensar en, no, impuesto, más impuesto, la gente no aguanta más. ¿A dónde quieren llegar? Poniendo impuestos y que la gente revolee todo por el aire y diga basta, que explotemos todo como un grano de pus y que se pudra todo. ¿Qué están esperando? ¿Están evaluando la posibilidad de analizar poner impuestos? Primero que además se da de bruces con lo que dijo el Frente Amplio en campaña. O sea, donde pongan un impuesto, me parece que el Frente Amplio ya se está haciendo se está pialando los pies, ¿no? Pero independientemente de eso, que tenga perfil político, el análisis o el comentario, la gente no aguanta más. ¿Qué impuesto van a poner? Salvo que se estén refiriendo a ese 1%, el 1% más rico. Bueno, que será, gente que tiene mucho dinero y que de repente un 1% no le mueve la aguja. Habría que ver cómo reacciona, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué yo por tener dinero me vas a matar la mano en el bolsillo? Es una lectura. La otra es decir, bueno, pero si no contamos contigo que sos pudiente para que des una mano a los que están pasándola mal, porque además no es dar una mano para que le aumenten los sueldos a los jubilados o la jubilación a los pasivos. No es el pedirle el 1% para aumentarle los sueldos a los funcionarios públicos. Es un 1% que, según dicen, será destinado a atender la pobreza infantil. Se justifica, pero bueno, hay choque de dos bibliotecas y dos visiones sobre el mismo tema que yo no sé si no impedirá que eso prospere. Ahora, después fuera de eso, no me vengas con impuestos a nada. Al contrario, quitame algún impuesto, sacame algún puntito, devolveme los 2 puntitos de IVA que nos sacó el gobierno anterior y que tanto criticó el Frente Amplio, con razón, porque eso de alguna manera es un impuesto. Si yo tengo un beneficio y vos me lo quitás, me estás haciendo pagar más caro algo. Bueno, tanto que el Frente Amplio machacó durante 5 años con que era una vergüenza el habernos quitado 2 puntos en la compra con tarjetas de débito, devuélvanlo. Devuélvanos los 2 puntitos, dame una mano con eso, que mi economía familiar ayuda, porque yo pago todo con tarjeta de débito y no estés pensando al revés en ponerme un impuesto. La verdad que me parece que agarran los cables así 2 puntas y tratan de enchufarlo y no, están mal enchufados, muchachos. Están mal enchufados, la verdad. Pero bueno. Otro titular del diario La R, con votos de la coalición, el Senado aprobó la interpelación al ministro Alfredo Frati. De una vez por todas, Tanaglini destaca avances en medidas para la frontera con Brasil. Sin acuerdo en el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, Uruguay consolida su marca país con un valor de 65.800 millones de dólares, según Brand Finance. Temu genera un problema en la economía uruguaya. Bueno, el problema no es de Temu, el problema es de la economía uruguaya. O sea, la culpa es de, mirá, viene a distorsionar. No, viene alguien con una oferta re barata, imbatible, porque somos un país insoportablemente caro. Acá es caro producir, vender, comer, laburar, vivir, todo caro. Es todo caro. Competir, que vengan empresas y digan, loco, no puedo laburar, ahí es carísimo. El piso que tengo para empezar a laburar y a ganar un mango es altísimo. ¿Cómo llego a ese primer piso que nos pone Uruguay? Pero maten al mensajero, ¿no? La culpa no es de Temu, el problema es de la economía uruguaya, que es una economía que debería ser perfectamente controlable por la dimensión, por el calibre que tiene nuestro país desde todo punto de vista, y sin embargo es indomable. La verdad que es increíble. Yo creo que es indomable por la inoperancia de quienes deben domar la economía y hacer que seamos un país mucho más viable, un país un poco más barato, que no asfixie tanto a sus propios habitantes, porque somos caros para el exterior. Nos ven de afuera, ir de vacaciones es carísimo, invertir ahí es carísimo. Sí, hay un montón de ventajas, me cumplen los contratos, seguridad jurídica, todo eso que nos destaca no tiene nada que ver. Somos caros, punto. De eso no hay vuelta. Entonces, aparece el fenómeno Temu, que estamos de acuerdo en que es tan barato que desestabiliza cualquier sistema económico, pero no es culpa de la aplicación ni culpa de los chinos, ¿no? Es culpa de Uruguay y de repente otras economías, pero
Culpa de Uruguay, que es una economía tan cara, es un país tan caro, que todo lo que veas en Temu, todo te conviene, absolutamente todo. Entonces, bueno, le genera un problema a la economía uruguaya. Bueno, tienen que revisar la economía uruguaya, no ver qué regulaciones o qué limitaciones le ponen a la aplicación. Banco República presentó sistema de cobro con celulares que sustituye al POS. Bueno, esto es tecnología, avance, modernidad, que puedas pagar con el celular. En Estados Unidos pagás todo con el celular, ¿no? Lo que sea, vas con el celular y listo. Lo que necesites, sea un supermercado, sea una gomería, sea ir a comprar un auto nuevo, tengas que pagar una cuota de lo que sea, vas con el teléfono, código QR, pum, se terminó el asunto. Mucho más práctico, incluso eliminando el tema de las tarjetas, ¿no? Pero bueno, el Banco República presentó este sistema de cobro con celulares. Derrame de crudo interrumpe tareas de bombeo en la boya de José Ignacio. Asumió nueva directiva del Rotary Club Capurro. Astrónomos de la UDELAR realizan hipótesis sobre 2 cometas. Y desde comienzo de año se han registrado 31 accidentes laborales mortales. Es un disparate, ¿no? En 7 meses, 31 accidentes laborales. El último fue el de este arquitecto en una obra de Montevideo, una obra casi terminada. El hombre fue a hacer un trabajo de inspección, resbaló y cayó por un pozo al vacío, 6 pisos y perdió la vida. Una tragedia. Un arquitecto joven además. Bueno, se está investigando, etcétera, etcétera. Me tengo que ir a la pausa. Bueno, ni toqué el semanario Búsqueda. Vamos a ver algún titulito más. En el preámbulo del presupuesto, el gobierno veía a la oposición empeñada en hacer ruido. El subsecretario de Economía, Martín Valcórdoba, defendió el recorte de la devolución del IMESI para los combustibles comercializados en la frontera con Argentina por razones de fundamento económico y de equidad. Bueno, esto lo vamos a hablar hoy, este tema, con una legisladora del Frente Amplio, porque hay un proyecto de ley que retoca de alguna manera lo que eran los beneficios, ¿no? Las quitas de impuestos que hasta ahora era de un 40% para los comercios en la frontera con Argentina. Ahora se estableció un término medio para todos los comercios, los departamentos fronterizos, perdón. Pero bueno, hay, como siempre, si haces porque haces y no haces porque no haces. Palo porque bogas y porque bogas palo. La vida de los refugiados de Guantánamo a más de 10 años de su llegada a Uruguay. Partido Nacional frena espectáculo musical por el centenario del Palacio Legislativo propuesto por COSE. Prospecciones crean incertidumbre respecto a posible superposición con áreas prioritarias para conservación. El Ministerio de Economía analiza incluir en el presupuesto un gravamen a las utilidades de los depósitos en el exterior de residentes en Uruguay. Volviendo a lo anterior, por un lado, estamos pensando en proteger el lecho marino uruguayo, el mar territorial uruguayo, con riquezas imponentes. Pagamos un montón de dinero para recibir a expediciones internacionales de gran jerarquía para que hicieran un mapeo de lo que es nuestro fondo marino, y las conclusiones fueron: uruguayos tienen una riqueza ahí nomás, a unos pocos metros de la orilla de la playa, imponente, cuídenla, por favor, esto es valiosísimo. Y por otro lado, estamos recibiendo interesados en romper el fondo marino para ver si encontramos petróleo y hacer pomada, todo el ambiente como que es, ¿no? O sea, tengo una bolsa de agua caliente y a su vez hay frío, o sea, ¿qué me pongo? Una bolsa de hielo, una bolsa de agua caliente. Me tengo que ir a la pausa, lamentablemente, con la cotización de las monedas. Lamentablemente me tengo que ir a la pausa, ¿no? La cotización siempre viene bien, es información útil para muchos, sobre todo Daniel, que también domina los temas financieros. Una cosa que no dijimos, Daniel, domina los temas financieros económicos. ¿Cómo abre Wall Street hoy? A la baja. Es fácil, eso lo escuchamos todo, a la baja, al alza. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los factores? Nombrame un factor. Índice, no, una razón por la cual el Dow Jones o los índices bursátiles bajen. ¿Cuál sería una razón, por ejemplo? Te lo digo. ¿Perdón? Los aranceles de Trump, muy bien, alumno Biurrun, y bien, y de León aplaude. El dólar billete a la compra está a 38.85, a la venta 41.25, el dólar Euro 39.35, 40.75, el euro 44.22, 49.48, peso argentino 0.02020, real 6.55.825, unidad indexada 6.362. Estamos analizando la posibilidad de disponer de un micrófono de mano para entregarlo a nuestros queridos compañeros camarógrafos de piso y que te paguen para hacer eso. No, pero vos hiciste el gesto. Bueno, acá hay uno que si no es rentado no lo hace, no opina. No, sus opiniones valen. Pero tenés este ida y vuelta, por más que yo repita lo que me digan los compañeros, pero está bueno. Y después una cámara, ¿no? Esa es la otra. Poner una camarita. No te asustes. Si ustedes están ahí siempre trabajando.
poner una camarita que muestre el detrás de cámara. A la gente le encanta ver cómo es. Porque me ven siempre a mí, ven que yo hablo con mis compañeros, pero está bueno, como hacen en otros canales, en otros lugares, poner una camarita que muestre a los compañeros todo lo que es el estudio, las cámaras, lo que es la grúa, que a la gente le encanta. Ah, mirá cómo es, mirá qué bien, qué grande, qué chico, qué lindo. A todo el mundo le encanta este estudio, ¿no? Toda la gente que viene, la verdad que les encanta. Así que estamos pensando a ver si será viable hacer ese piquecito. Después de la pausa vamos a estar hablando con la diputada, como les decíamos, diputada Julieta Sierra, diputada del Frente Amplio, a propósito de esta reducción del 50% en la tasa básica de IVA y otras exoneraciones para departamentos fronterizos. Más adelante, en el espacio de divulgación científica, el doctor Juan Manuel Sanguinetti, que hoy nos traerá un material grabado, creo que no va a poder venir por un tema de su agenda profesional, pero sí tendremos por Zoom al doctor Juan Pecolj, que es un médico cirujano, jefe de la unidad de trasplante hepático en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y por último, el cómico argentino Miguel Ángel Cheruti nos estará hablando del espectáculo que va a hacer junto a Carna. ¿Te acordás de Carna? El nombre de Carna es Jorge Crivelli. Bueno, Cheruti y Crivelli van a estar presentando un espectáculo de humor, de imitaciones. Aquí en Punta del Este hablaremos con el comediante argentino para conocer más detalles.